Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Damos también la bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo en streaming a través de la red social Finect. Lo primero, agradecerles que estén aquí hoy con nosotros. La verdad que, como ven, el título de la presentación es una temática que estamos viendo que tiene bastante interés entre nuestros clientes, todo lo relacionado con el cambio climático. Desde Schroders no creemos que esta tendencia sea nueva. De hecho, el fondo se lanzó en 2007 con la misma filosofía y bajo el mismo gestor, con lo cual llevamos más de 12 años haciendo esto de la misma manera. Y lo que nos hace un poco diferentes es que nosotros lo que buscamos son compañías que sean capaces de adaptarse o mitigar el cambio climático. O sea, no se trata de un fondo verde que solo invierta en renovables, sino es analizar en qué sectores afecta el cambio climático y, desde luego, cuáles son los grandes ganadores en cada uno de estos sectores. Para ello tenemos el placer de tener aquí a Simon Weber, que es el gestor del fondo, como digo, desde el lanzamiento. Y la idea es, como verán, una presentación muy visual de cuáles son los efectos en el mundo del cambio climático y, desde luego, qué oportunidades nos brinda todo este cambio climático, ¿no? Sobre todo después que los gobiernos hayan tomado cartas en el asunto y que de verdad intenten atajar este problema del calentamiento mundial. Así que con esto paso la palabra a Simon. Tienen ustedes los cascos para poder escucharlo con traducción simultánea. Pueden hacer preguntas en cualquier momento en castellano si quieren. Lo único que les pediría es que esperen al micrófono para que el traductor pueda traducirle a Simon al inglés. Así que, Simon, the floor is yours. Tienes la palabra. Good morning, everybody. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Para mí es un placer estar aquí en Madrid y estoy deseando tener todo el diálogo posible, toda la interacción posible, tener conversación. Creo que si alguien quiere saber algo más en esta sesión, yo creo que lo mejor es que yo no hable demasiado tiempo, sino que podamos ir discutiendo las cosas entre todos a medida que vamos avanzando. Este tema es una de mis pasiones y yo he tenido la suerte, además de ser responsable de liderar esta estrategia de cambio climático durante los últimos 12 años, y yo creo que es justo decir que nunca he visto tanto interés o tanto potencial en este tema como el que veo hoy, y yo creo que hoy voy a daros, espero, una explicación de por qué está ocurriendo esto. Voy a empezar con un poquito de historia sobre el cambio climático y luego vamos a entrar en las oportunidades de inversión y los temas de inversión que nosotros vemos como una oportunidad a medida que el mundo se va adaptando y va haciendo frente a toda esta cuestión. Me gustaría empezar con un poquito de historia sobre la terminología y cuáles son los conceptos básicos del cambio climático. Hablamos de los aumentos de temperatura, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué? ¿Con respecto a qué? Cuando la gente habla de 2 grados, por ejemplo, de calentamiento global en el Acuerdo de París, por ejemplo, eso hace referencia a unos niveles, a una base preindustrial, que es lo que los científicos establecen en 1850 más o menos. Antes de eso teníamos, a partir de ese momento tuvimos mucho transporte y generación de energía con combustibles fósiles. Así que la base está en 1850, es para lo que hablamos a la hora de hablar de la temperatura y de los gases de efecto invernadero. ¿Dónde estamos hoy? Ya nos hemos calentado hoy más o menos de media en el mundo 1 grado centígrado con respecto a esa base de la era preindustrial. Y además tenemos otro medio grado que está ya en proceso, digamos, ¿no? Dado que los gases de efecto invernadero ya se han liberado, metano, dióxido de carbono, todos esos gases ya están liberados y permanecen en la atmósfera durante bastante tiempo, lo que ocurre es que ya tienen un poco de calentamiento que va a ocurrir, hagamos lo que hagamos. Eso es el medio grado. Así que cualquier acción que llevemos a cabo a partir de ahora se trata de reducir el futuro calentamiento que supere ese 1,5 grados. Esperemos, yo espero que puedan ver en esta imagen la sensación de logro y de triunfo que tenían los líderes cuando realmente consiguieron llegar a un acuerdo global en París en 2015. Fue un acuerdo que requirió
que los países presentaran su propio plan de acción, cada uno de ellos, y se fijaron un objetivo. El objetivo era mantener esos incrementos de temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Es decir, solo podemos subir ya medio grado más. Yo no sé si ahora la política climática que están desarrollando los distintos países está intentando llegar a ese objetivo, pero tenemos que planteárnoslo. Gran parte de lo que nosotros hacemos en Schroders y en nuestro equipo de inversión es tratar de pensar, tratar de concebir en qué puede implicar la consecución del Acuerdo de París en lo que respecta a las emisiones, a la reducción de emisiones y qué querría decir todo eso para las distintas partes de la economía y las oportunidades de inversión que van a surgir a partir de eso. Y una de las herramientas que nosotros hemos desarrollado en Schroders para ayudarnos a hacer esto, no solo para el cambio climático, para esta estrategia, muchos de nuestros clientes la encuentran también útil para otras cosas. Es un modelo que cada 3 meses se actualiza y que lo que trata es de hacer seguimiento del progreso hacia el cumplimiento de ese Acuerdo de París. Lo que hacemos es coger 4 áreas, política, cambio político, negocio y finanzas, soluciones tecnológicas y industrias arraigadas. Y lo que hace es analizar 3 campos de cada una de ellas y nosotros hemos creado una trayectoria, un mapa, una cartografía, digamos, de cada una de esas necesidades y de cómo ellas contribuyen al éxito o fracaso de la consecución del Acuerdo de París. Por ejemplo, el petróleo y el gas, las inversiones, esto lo que analiza es los planes de gasto de capital de inversiones de cada una de las empresas o de la industria gasística, lo que vemos. Bueno, resumiendo un poco cómo están progresando hacia eso, porque esto debería ir reduciéndose. La inversión en petróleo y gas en 3 o 4 décadas debería reducirse a 0, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un seguimiento de eso y vemos hasta qué punto se está siguiendo esa trayectoria, ¿no? Y cómo se refleja en la inversión. Es deprimente ver que esto es el área que más desviada está. Hay demasiada inversión todavía entrando en estas industrias cuando debería estar reduciéndose. Si queremos cumplir los objetivos de París, esto tiene que cambiar. Y luego las renovables, por ejemplo, que son más prometedoras, aunque nosotros no estamos invirtiendo en las renovables al ritmo que nos lleve a esos 2 grados, sino que estamos también desviados, pero no tanto. Esto es una preocupación pública. Esto lo hemos visto en las elecciones, por ejemplo, donde los partidos verdes están ganando terreno y probablemente lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos, donde en los últimos 18 meses ha habido un cambio en la opinión pública enorme a este respecto. Sigue habiendo un núcleo duro de escépticos, pero los desastres naturales en Norteamérica que han ocurrido en los últimos 2 años han empezado a despertar esa preocupación y eso es algo que nosotros seguimos con mucho interés por la importancia que tiene el mercado americano. Esto lo actualizamos cada 3 meses, la preocupación pública y los precios del carbono. Sobre los precios del carbono voy a hablar luego más adelante. Ha habido evoluciones positivas, pero esos son los que más han cambiado en los últimos trimestres. Ha habido un incremento en los precios de carbono que lo que hace es crear incentivos para que las empresas inviertan en tecnologías de bajas emisiones y de eficiencia energética. Así que en este momento estamos fuera del camino que deberíamos, ¿no? Pero nosotros como inversores decimos, si el mundo se pone duro y se pone serio con esta cuestión del cambio climático, tiene que haber un punto de inflexión en todas estas áreas más pronto que tarde. No voy a dedicar demasiado tiempo a esto, pero yo creo que merece la pena cubrir un poco por qué todo esto es importante, por qué estamos intentando mantener ese máximo de 2 grados centígrados. En 2 grados centígrados todavía hay consecuencias malas. Por ejemplo, la capa de hielo de Groenlandia se derretirá, la disponibilidad de agua en África, incluso en la parte sur del Mediterráneo también. Va a haber problemas con el agua. Mucha gente va a experimentar hambrunas, va a haber mucha disrupción en la tecnología, en la producción de los cultivos, un aumento del nivel del mar, que puede afectar a mucha gente que vive en zonas costeras, etcétera. Todos estos escenarios, si lo llevamos a los 4 grados, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento y si vamos subiendo a 3, 4, 5 grados, podemos ver que las consecuencias pueden ser mucho más terribles, muchas más inundaciones de zonas costeras que ya están ocurriendo, por ejemplo, en zonas como Florida, Miami, Bangladesh. Muchas ciudades costeras que con 4 o 5 grados tendríamos que reubicar a toda esa población.
El mundo no va a ser un lugar muy agradable en el que vivir, pero bueno, no vamos a dedicar demasiado tiempo a los 5 grados, pero las cosas empeorarían bastante. Yo creo que mucha gente y muchas organizaciones militares piensan que iba a haber muchísimo conflicto si realmente el cambio climático continúa avanzando y llega a estas proporciones. Desde nuestro punto de vista como inversores a largo plazo, o bien la transformación que vamos a tener que llevar a cabo para evitar este cambio climático tan terrible, o las consecuencias de no conseguir esos objetivos van a ser muy importantes para el entorno de inversión, y como inversores evidentemente tenemos que intentar entenderlo para saber reaccionar. Hablando un poquito sobre qué supondría conseguir este objetivo de los 2 grados centígrados, en términos sencillos yo diría que en las próximas 3 décadas significaría que todas las personas del planeta necesitan reducir sus emisiones en alrededor del 80%. En términos globales. En algunas zonas menos desarrolladas menos, pero básicamente tenemos que tender a 0 para 2050. O sea que no estamos hablando de crear unas cuantas plantas o granjas solares o eólicas, sino que tenemos que eliminar las emisiones de prácticamente todos los productos que están en el mercado y de prácticamente todo, ¿no? Y por eso ahora tenemos que dirigir nuestra atención a de dónde vienen esas emisiones y cuáles son las más fáciles y las más rápidas de reducir. Aquí tenemos un sencillo vistazo, digamos, de las emisiones, de cuáles son las fuentes de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, electricidad y calefacción. Esto es solamente un cuarto del problema, una cuarta parte, aunque es una parte grande. Luego tenemos la industria pesada, tenemos el transporte y logística, otra categoría importante, y hasta hace poco no se le daba ninguna atención, por ejemplo, a la agricultura, la silvicultura y el uso del suelo, y en muchas políticas de cambio climático. Y todo eso está cambiando porque nos estamos dando cuenta de que tenemos, por ejemplo, las proteínas de origen vegetal, el veganismo. El 25% más o menos de la gente de Estados Unidos que tiene menos de 25 años, de 18 a 25, se describen como vegetarianos o veganos. Así que esto es un cambio también importante. Una de las razones por las que esto ha salido a la escena pública es porque alrededor del 15% de las emisiones vienen del ganado, tanto como el transporte. Así que realmente tanto atención que le dedicamos a la electrificación de los vehículos y demás, también hay que abordar entonces esta cuestión de la ganadería. Volveremos de todas formas sobre esto más adelante. Así que, en último término, hace falta una transformación radical en todos los sectores. Y ahora voy a permanecer en silencio. Vamos a poner un vídeo que nos da una idea de algunos de los productos y de las tecnologías que tanto nos entusiasman dentro de este territorio, y luego hablaremos de ellas más en detalle. Vamos a poner el vídeo. Combatir el cambio climático a lo largo de los próximos 20 años requiere un punto de vista de inversión totalmente nuevo. En Schroders capturamos esas empresas que están conformando la nueva economía de bajas emisiones. Por ejemplo, la energía limpia de solar y eólica está siendo una de las principales fuentes de energía en muchas partes del mundo. Hay muchas casas que se están construyendo con materiales con eficiencia energética, y las tecnologías se están convirtiendo en una rápida realidad debido precisamente a esto. Vehículos eléctricos más asequibles nos están haciendo avanzar en el suministro de productos y en el transporte público, lo cual nos llevaría a tener ciudades libres de atascos. Luego hay empresas que están desarrollando conceptos novedosos como alimentos basados en plantas, esquemas de reciclaje y demás. La industria está adoptando procesos para eliminar las emisiones de carbono y están empezando a abrazar productos y servicios que tienen credenciales medioambientales adecuadas. Las tecnologías ya están aquí y van a continuar dando forma a nuestro entorno para combatir el cambio climático, y con el cambio viene la oportunidad. Empieza tu viaje de inversión con el cambio climático con Schroders hoy. Antes de continuar,
Esto es un poco de información sobre el sitio web. Hay un nuevo sitio web que acabamos de lanzar, lo lanzamos este año, Rhodes Climate Change Investing, y es un lugar donde estamos poniendo gran parte de las cosas que escribe nuestro equipo sobre el liderazgo en este terreno, temas, problemas, información sobre el fondo y sobre el tema en general. Así que si tienen más interés después de hoy, yo les animo a ir a ese sitio web y revisar esa información. Pero bueno, para continuar desarrollando algunas de las ideas que se desarrollan en ese vídeo, podemos ver en esta diapositiva 5 temas de inversión fundamentales: energía limpia, transporte sostenible, recursos medioambientales, líderes en en producción de bajo carbono y la eficiencia energética. Y luego cada uno de ellos tiene una serie de subtemas que describen las oportunidades de inversión y de crecimiento asociadas con el cambio climático. Así que voy a dar simplemente unos cuantos ejemplos de cada una de ellas y vemos que en cada tema tenemos una serie de subcategorías. Yo creo que una de las cosas que yo destaco y que me parece de las más emocionantes ahora mismo es las renovables. La energía solar. España fue, junto con Alemania, uno de los primeros países que empezó a subsidiar, a subvencionar todo esto y a promover este tipo de energía, pero le vino con un coste importante. Era costosa esta energía y realmente fue un coste enorme. Pero lo que muestra este gráfico es que el coste de la energía solar a lo largo de los últimos 8 años aproximadamente, o 10 años, se ha reducido, ha caído, la instalación ha caído de forma espectacular y en los 2 últimos años ha caído por debajo del coste de la nuclear, el carbón y el gas. Así que ahora mismo el coste de instalación es menor. Así que a partir de ahora, cada vez que añadamos solar a la red, va a tener un efecto deflacionista. Esto, aparte del impacto social y el impacto político, también tiene un impacto para los consumidores y para los ingresos de los hogares. Así que las renovables se están volviendo cada vez más fáciles de respaldar por parte de los gobiernos. Vemos países como Dinamarca, donde las renovables son más de la mitad de la energía que se genera. Además, estamos cada vez más cómodos a la hora de pensar que pueden asumir mayor parte de la producción de nuestra energía. O sea que ya se pueden mantener por su propio pie estas energías y son adultas, digamos, y entonces empezamos a promoverlas con más facilidad. La eólica, por ejemplo, también junto con la solar, antes era más barata que la solar y ahora ya es la solar la más barata, pero da igual. Esto es eólica en tierra, pero también la offshore, la que está en alta mar, también puede permitir una ampliación de este sector enorme. Así que se complementan además muy bien las dos. Aunque no siempre puede que sea sorprendente, pero en el Fondo de Cambio Climático no siempre hemos tenido mucha exposición a las energías renovables porque ha habido algunos periodos donde las acciones han sido muy caras o las industrias tenían un exceso de capacidad. Pero hoy en día diríamos que estas industrias se han consolidado, tienen tecnología muy competitiva y creo que son mucho más atractivas a día de hoy. El tema del transporte sostenible, desde nuestro punto de vista, esto debería incluir redes ferroviarias y de autobuses buenas, consolidadas también, y tiene oportunidades de crecimiento. Pero la oportunidad de crecimiento mayor, yo creo, de todas maneras, está en la electrificación, los vehículos comerciales y también los vehículos de pasajeros, y yo creo que es una historia similar a la de lo solar, ¿no? En los últimos 5 o 6 años aproximadamente el coste del almacenamiento en baterías ha caído enormemente, ha caído un 15% anualmente y en 2 años aproximadamente en nuestros modelos el coste total de titularidad de tener un vehículo eléctrico va a ser por debajo del vehículo de combustión. Eso es nuestro cálculo. También tenemos reglamentación, la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, que tiene una nueva política en la que prohíbe cualquier vehículo de combustión está prohibido a partir de las 8:30 de la tarde, así que a la hora de comprar un vehículo la gente se lo va a pensar 2 veces. Y hay muchos ejemplos de esto en toda Europa que van a implantarse. Yo creo que los vehículos eléctricos van a ser productos que van a crecer mucho, van a empezar a ser asequibles y van a ser también una fuente de empleo y de dinero.
evidentemente muchas de las empresas que producen todo esto, que producen todos esos componentes, están en Asia, pero Umicore es un especialista en química de Bélgica y fabrica cátodos, que es uno de los componentes clave de la batería, donde hay mucho investigación y desarrollo, en la propiedad intelectual también, en la cuestión de las baterías, que es la parte más cara de estos automóviles. Otra idea importante sobre este tema es una empresa que se llama Chroma, que tiene su base en Taiwán. Ellos hacen máquinas de ensayos. Cada batería que sale de una línea de producción necesita ser comprobada para la fiabilidad, calidad, seguridad, etcétera, etcétera. Y, por tanto, estas empresas están experimentando un boom. A medida que se construyen nuevas líneas de producción, pues hacen falta más máquinas de ensayos, de comprobación. Hay toda una cadena de suministro en torno a estos vehículos y esa es una de las áreas de crecimiento más increíbles que vamos a ver a corto plazo. Y luego, los recursos medioambientales. Hemos hablado anteriormente de la agricultura, pero desde nuestro punto de vista, la silvicultura también está subestimada. Está claro que los bosques van a ser... estamos con un problema que es la deforestación. La deforestación produce emisiones, pero los bosques a la vez y la reforestación producen o recuperan, capturan carbono. Así que nosotros necesitamos realmente desarrollar los bosques para conseguir equilibrar nuestras emisiones de carbono. Una de las últimas cosas que ha hecho este gobierno que sale ahora en el Reino Unido es introducir una legislación para obligar por ley a conseguir ese carbono cero antes de 2050, lo cual requiere reforestación y dar valor a los bosques. Si no, no se puede conseguir. Los bosques, además, tienen otras características, que es un recurso renovable, son aislantes. La madera, por ejemplo, esta empresa es una empresa japonesa que tiene sus propios terrenos de madera, sus propios bosques, y lo utilizan para construir viviendas. Tienen incluso rascacielos de madera en Japón, a pesar de tener una de las zonas con mayores terremotos y con un código de edificación acorde con esa amenaza. El agua también va a ser un problema enorme, lo vemos en sitios como California, en algunas partes de África también, y la agricultura es el principal consumidor de agua, así que va a tener que haber mucha más eficiencia en el uso de agua por parte de los agricultores, así que va a tener que haber dispositivos de irrigación mucho más precisos. Esta es Lindsay Corp, que está especializada en eso, y creemos que va a haber también mucha inversión en la productividad agrícola y también en las infraestructuras a medida que las sociedades se van enfocando cada vez más en evitar las fugas, en preservar ese agua que tenemos y utilizarlo de la manera más inteligente posible. Yo creo que esta es una de las categorías más interesantes de los bajo carbono, los líderes en el terreno. Net zero or 80% reductions in greenhouse gases does require all industries to change, and regulations, carbon taxes are likely to be introduced in most industries. So one of the things we do is we look across the economy, looking for industries where we can find a company that has innovation, it maybe has a production process that is different and much lower emission, that can make it stand out and essentially be a leader in helping that industry transition to a low-carbon future. And here's one example, a company called Croda. They're a chemical manufacturer that supplies ingredients mainly to the consumer industry, skincare and cosmetics. And they have been able to develop essentially a refinery that uses bio feedstocks instead of petrochemicals. And that means they're able to supply a much more sustainable set of products to their customers, who can then offer sustainable consumer products to all of us. And there's huge growth in demand for those kind of products. And I'll come back to another example later on in the presentation in the low carbon leaders. Maybe counterintuitively, some of the biggest opportunities we see would be in heavy industry, where the change will be difficult. So any company that really can stand out and have a low emission production process, that will become increasingly valuable.
This theme, energy efficiency, is quite a broad one. It will include things like insulation, housing, efficient heating, commercial manufacturing efficiency. Eficiencia de fabricación comercial. La empresa que queremos destacar es una empresa británica que se llama Spirax-Sarco y lo que hacen es, están especializados en el uso del vapor en la fabricación. El vapor es un intercambiador de calor muy eficiente, excelente, así que ellos van a los fabricantes, les rediseñan su proceso de producción y le proporcionan ahorros energéticos a sus clientes y como consecuencia están teniendo muy buenos resultados y yo creo que van a funcionar bien. Así que estos son algunos ejemplos de empresas y temas que nos gustan. Tengo algunos más que daros, pero quiero volver a unas cifras sobre hasta qué punto, cuánto dinero, digamos, es necesario para hacer esta transición. Estos 2 billones por año no es una cifra que hayamos dado nosotros, sino que lo respalda la ONU, la Organización Medioambiental Internacional. Esto es las inversiones en tecnologías limpias para poder llevar a cabo esta transición. La cifra del 15% es nuestra cifra, es así, es nuestra, y se basa en un modelo que nosotros mismos hemos elaborado y que analiza de forma muy detallada, mucho más que la huella de carbono, sino la rentabilidad del riesgo de las empresas. Como a medida que los activos se quedan sin utilizar o hay impuestos en los precios de carbono y a medida que nos avanzamos hacia el cumplimiento del protocolo de París, lo que hacemos es evaluar hasta qué punto los beneficios de las empresas que se vean afectadas negativamente están en riesgo. Analizamos las oportunidades de inversión, pero también hay que analizar aquellas oportunidades o amenazas, digamos, oportunidades de salirse de industrias que van a tener problemas. Y, por tanto, si compilamos todas estas cifras, los 2 billones de dólares anuales a lo largo de una década, que es el tamaño de la economía de Estados Unidos, tenemos realmente, estamos hablando del tamaño, por ejemplo, la transferencia de valores es igual a toda la economía de Rusia. Así que invirtamos o no en estas carteras de cambio climático, pensamos que esto es un tema que va a afectar a todo el mundo y al que deberíamos prestar atención de todas formas. Vamos a hablar un poquito ahora sobre cómo llevamos a cabo nuestro proceso de inversión, cómo identificamos los ganadores y los perdedores. Este tema, la estrategia, digamos, es una colaboración entre el equipo de Schroders de inversión sostenible, tiene 15 miembros a día de hoy, y nosotros tomamos dos personas de ese equipo, incluido nuestro responsable de investigación sostenible, y luego gente también de inversión renta variable global. Y hacemos un equipo que lo que hace es decidir cuál es el universo de inversión que vamos a utilizar nosotros para nuestro equipo de cambio climático. Así que aquí veis que yo soy parte de este equipo global de renta variable global. Y tenemos varios gestores de cartera que trabajan conmigo de este equipo. Pero bueno, los analistas más enfocados, los industriales, los servicios públicos y demás, son 2 analistas del equipo de desarrollo sostenible, de inversión sostenible. Nosotros también echamos mano de los recursos más amplios de Schroders. Tenemos 90 analistas por todo el mundo en distintas oficinas de inversión por todo el mundo. Y tenemos un equipo de científicos de datos en Londres que lo que hacen básicamente es investigación, encuestas, estadísticas y demás, y analizan Big Data y demás. Todos esos analistas nos ayudan realmente a tomar esas decisiones de inversión y a crear este panorama que nosotros estamos creando. Una de las cosas importantes es cómo definimos nuestro universo de inversión. Para eso empezamos solamente con empresas cotizadas, no invertimos de forma privada en este fondo, solamente cotizadas. Cualquier empresa cotizada que tenga más de 200 millones de valor de mercado
tenemos un criterio de exclusión que son los combustibles fósiles. No invertimos en ninguna empresa que tenga muchas reservas y en las que un porcentaje grande de sus ingresos venga del petróleo y del gas. Eso es el único, digamos, criterio de exclusión. El resto del proceso es solamente son factores inclusivos. Solo traemos empresas a nuestro universo de inversión si hemos sido capaces de identificar una forma en que el cambio climático pueda tener un impacto positivo en ese negocio. Así que no estaremos invirtiendo en empresas que sean, por ejemplo, neutrales y que como consecuencias, por ejemplo, no hay muchas farmacéuticas, muchas telecomunicaciones y demás. Pensamos que el impacto ahí no es ni positivo ni negativo. Solo vamos a invertir en aquellas empresas donde hay un impacto positivo por parte del cambio climático. Y analizamos esta serie de factores. La exposición de ese sector puede ser muy fácil, por ejemplo, incluir una empresa, por ejemplo, de energías renovables aquí, ¿no? En algunos sectores, como por ejemplo la industria de la automoción, es muchísimo más complicado, mucho más desafiante, ¿no? Porque va a tener ganadores y va a tener perdedores. Nosotros lo analizamos cómo va a ser el negocio y lo comparamos con cómo es ahora y cómo va a ser en el futuro. Cuánto lleva invirtiendo esa empresa y durante cuánto tiempo lleva invirtiendo en este tipo de tecnologías nuevas. Eso nos va a decir un poco cómo va a evolucionar y cómo se lo está tomando esa empresa de cara al futuro. Así que no solo analizamos cómo está la empresa hoy, sino su futuro. La cartera de productos que tienen es vital a ese respecto. Sé que no tenemos unas reglas enormes, ¿no? Una cantidad de reglas enorme que determinen cómo incluimos o no incluimos a empresas, sino que realmente cada empresa es un mundo y nosotros lo que buscamos son ganadoras y perdedoras y esos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo también en función de cómo reaccionen a las cosas. Y como consecuencia tenemos un proceso con esos 5 temas de inversión. El 95% de las empresas en las que invertimos están dentro de una de estas categorías principales y hoy tenemos unas 600 empresas en el universo de cambio climático. Hemos trabajado mucho en esto a lo largo de los últimos 12 años. Hemos llegado a 700 y a lo largo de los 2 últimos años hemos ido sacando algunas de estas empresas. Esto nos da un poco el universo de inversión. Todo lo que está ahí pensamos que va a tener un impacto positivo del cambio climático. Y luego tenemos un proceso de inversión bastante tradicional. Hay evaluación totalmente de riesgos y oportunidades, de la cuestión medioambiental, social y de gobernanza. Tenemos una brecha de crecimiento, que ahí es donde esperamos que la empresa crezca más rápido que el mercado, hasta qué punto. Y esas son las empresas donde tengan mejores resultados que los demás. Y una cosa que es importante aquí en este fondo, podemos invertir en una empresa grande o en una startup que está empezando, es el perfil de riesgo, evidentemente, de esos valores. Tenemos un marco interno donde damos una puntuación a, por ejemplo, el riesgo del balance, apalancamiento, dirección, medio ambiente, social y gobernanza. Todas esas cuestiones las analizamos y le damos una puntuación al final. Y luego ese proceso de inversión nos lleva a unas 40 o 70 ideas, es decir, un 10% del universo de inversión. Es muy de abajo arriba el enfoque, nada limitado a las referencias comparativas. Es un proceso, como digo, de abajo arriba. Y una vez que tenemos la cartera, la rotación es muy baja. Tenemos un periodo de rotación de 4 años más o menos en la cartera. Así que podemos estar bastante comprometidos con las empresas en las que invertimos y nos hacemos responsables. También tenemos una stewardship, una supervisión, digamos, una administración muy exhaustiva. Y nos centramos sobre todo en las cuestiones que afectan al cambio climático a la hora de valorar. Y luego hay otras evaluaciones que hacemos en Schroders con estas empresas, pero básicamente lo que pretende este fondo es ir haciéndose más ambicioso, sobre todo en la cuestión de, pues, por ejemplo, de que las empresas sean muy transparentes y demás. Y llegando aquí al final quería dar algunos ejemplos de empresas. 2 son un poquito menos obvios, yo creo, de empresas donde creemos que el cambio climático va a volverse positivo para ellos. La primera se llama Norsk
Hydro, que es un productor de aluminio. Esto está justo en la vanguardia, digamos, de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las que más emite la producción de aluminio. Y ellos tienen una producción que está totalmente basada en Escandinavia, en Noruega, utilizan energía hidráulica para producirlo. El perfil de emisiones que ellos tienen es alrededor de una tercera parte de la mayor parte de la producción que está ahora mismo en China, pero cualquier producción que esté basada en el carbono va a tener un perfil de emisión que va a ser unas 20 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de aluminio, de 15 a 20. Así que, y ellos tienen una ventaja de 10 toneladas menos de emisiones. Y el precio del carbono actual de eso vale unos 250 euros al precio del carbono que tenemos ahora mismo. Así que, y eso es más del 10% del precio actual del aluminio. O sea que incluso con esos precios de carbono tan bajos creemos que van a subir, estamos totalmente convencidos, vamos a llegar a 100 seguramente, es lo necesario para crear un cambio suficiente. Pues ese 10% iba a ser la mitad del precio del aluminio. Así que realmente creemos que va a progresar esta empresa. Y yo creo que a medida que los precios del carbono y los impuestos al carbono van a ser introducidos por los legisladores, todo esto va a cambiar las curvas de costes de algunas industrias y va a cambiar las ventajas competitivas. Mientras que ahora mismo ellos son un productor eficiente, cuando el carbono se vaya haciendo más caro y se introduzca en la ecuación, estas empresas van a volverse muchísimo más valiosas en el futuro. Y ahora me gustaría hablar de Amazon. Este pequeño vídeo de Amazon es una de las ideas que ellos tienen para el futuro. Este robot eléctrico que va a ir por los vecindarios entregando los paquetes. Yo no sé si esta idea va a terminar convirtiéndose en una realidad, pero la idea de mostrarla es que cuando pensamos en el comercio electrónico hay un par de ventajas que el comercio electrónico tiene con respecto al retail tradicional. En primer lugar, es que los almacenes que operan estas empresas de comercio electrónico son mucho más eficientes. Solo tienen unos pocos a lo largo y ancho del país. No tienen que tener estas áreas con alquileres altos y con emisiones de carbono debido a la calefacción y al aire acondicionado y todo eso. Luego, si podemos tener una red de distribución y podemos llegar a los hogares, vamos a tener también una logística mucho más eficiente comparado con que la gente tenga que montarse en el coche para ir a comprar. Así que después de las investigaciones académicas y todo lo que sabemos, hay una ventaja en el comercio electrónico en términos de emisiones comparado con el comercio tradicional. Eso va a cambiar mucho de todas formas en el futuro. Aquí a la derecha arriba vemos que Amazon ha sacado como objetivo para 2030 la mitad de sus envíos van a ser con cero carbono. Esto es un objetivo tremendamente ambicioso y solo va a conseguirse si sus socios en las redes de suministro también cumplen este compromiso. Nosotros hemos hecho mucha investigación con esas empresas este año. Un buen ejemplo es DHL, por ejemplo, que en Alemania y en Benelux tiene previsto ser 100% eléctrico, ya sea con bicicletas o con vehículos en esa última milla, y para 2025 va a ser esto. En 6 años van a ser totalmente eléctricos. En 6 años, si pides un paquete a Amazon y te viene por DHL, va a ser todo lo cerca que te vas a acercar jamás a cero carbono. Yo creo que este es un buen ejemplo de dónde están estas industrias ahora mismo y dónde van a estar en el futuro, porque aunque yo soy muy positivo en lo que respecta a los vehículos eléctricos, yo creo que incluso con una adopción muy rápida de los vehículos eléctricos, la mayoría vamos a seguir conduciendo con motores de combustión durante mucho tiempo. Hasta que cambiemos toda la flota, yo creo que estas redes de distribución son perfectas para la electrificación, porque las puedes recargar en
en el depósito por las noches y luego entregar durante todo el día. Y luego está en la computación en la nube, el cloud computing. Nosotros en Schroders consideramos que es una propuesta muy buena porque cuando entras en la nube tienes una mejor utilización del servicio. Y Google Cloud, Amazon Web Services, ellos están creando energías renovables para suministrar a sus CPDs, a sus centros de proceso de datos, con lo cual tenemos computación con carbono cero para casi todo el mundo a través de estas organizaciones. Bueno, esto creo que lo hemos cubierto. Y el último ejemplo es uno muy claro, es Vestas, por ejemplo. He mencionado anteriormente que somos mucho más positivos con las renovables de lo que éramos anteriormente y la razón es que estas tecnologías han madurado, se han consolidado y junto con Siemens, Gamesa, Vestas para nosotros es una de nuestras principales tenencias, valores en cartera. Y yo quería dar un poco de perspectiva. Esto es la capacidad eólica renovable instalada a escala mundial, por encima, cerca de 600 gigavatios. Y Vestas es uno de los principales jugadores aquí. Se instalan 150 gigavatios de solar y eólica cada año, pero nuestro modelo, al ritmo al que deberíamos ir para descarbonizarnos en lo que respecta a la generación de energía a lo largo de 20 años es más del doble. Así que conseguir el Acuerdo de París va a requerir, yo creo, la duplicación del tamaño actual de la industria de la energía renovable y eso evidentemente va a ser muy bueno para Siemens, Gamesa y Vestas. Y para terminar un poquito sobre el fondo, me disculpo si es difícil leer estas cifras desde el fondo. Este es el fondo, este es el rendimiento, la rentabilidad del fondo. Arriba, como utilizamos el MSCI World como referencia, hay algunas diferencias estructurales con respecto a ese fondo, a ese índice, pero a lo largo del ciclo yo creo que más o menos se van a ir equilibrando. Pero la cuestión es que desde nuestro punto de vista es importante tener mejores resultados que el MSCI World. Y Morningstar, por ejemplo, que también tienen registros sobre cuestiones ecológicas también y es importante también compararnos con ese grupo. En la vida del fondo, la rentabilidad ha mejorado mucho, sobre todo en los últimos 3 años. La crisis financiera fue muy difícil, evidentemente, para las industrias y para las renovables, pero yo creo que a lo largo de los últimos 3 años han madurado muchas de esas tecnologías y hemos salido de esa crisis y eso nos está ayudando a que mejoren, ¿no?, las perspectivas. Y luego lo último que quería mostrar estos son los 5 temas del fondo. Y esta imagen las muestra en 2016 y vamos viendo que la mitad de la cartera estaba en eficiencia energética y ese fue un periodo en el que los vehículos eléctricos no estaban tan listos como están ahora, las energías renovables estaban sufriendo de sobrecapacidad y teníamos pequeñas inversiones en esos subtemas. Pero si vamos avanzando trimestre tras trimestre, vemos cómo a lo largo del tiempo, a medida que nos hemos vuelto más positivos con las renovables y con todo eso, vemos que ha habido un cambio enorme en eso y esto ha sido gracias a las inversiones en eficiencia energética. Así que, bueno, para resumir, evidentemente creemos que es un tema muy importante que está aquí para quedarse, que va a durar y va a generar alfa, esto está claro, ¿no? Pero aparte son momentos muy buenos. Tenemos acuerdos globales, tenemos mucho cambio político. Realmente la gente está por la labor de tomar medidas. Hay tecnologías que ahora ya están disponibles, tenemos muchas y empiezan a funcionar muy bien. Y yo creo que hay un interés cada vez mayor y demanda y interés de inversión también cada vez más por parte de los consumidores. Y, por tanto, el mundo de los negocios está respondiendo. Hay muchísima inversión por parte de empresas, hay mucha presión por parte de los accionistas. Así que las industrias están adoptando estas tecnologías y, como consecuencia, creemos que esa transformación económica es cada vez mayor, es cada vez más clara y va a ocurrir sí o sí.
Así que con eso espero que haya despertado un poco el interés y si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo, estaré encantado de responderlas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Are there any questions? Agradecerle al gestor que I comparte esta would like mañana to con nosotros thank y you le quería for preguntar, sharing your en views with us términos today. de I wanted to ask, in terms of renta fija, renta variable, fixed income ¿cómo está or compuesta la cartera? Y si equity, tiene algo what is the de makeup of your portfolio, derivados, or do you have divisas, anything un about poco para entender cuál es la derivatives, configuración del fondo. currencies, and so on, in order to understand the configuration of the fund? Tengo un par de diapositivas en el apéndice que creo que nos van a ayudar con eso. En primer lugar, es solamente una cartera de renta variable. Tenemos mucho desarrollo de productos en camino en Schroders. Tenemos para renta fija y tenemos productos multiactivo también. Pero en concreto, esta estrategia es solamente renta variable. Y por geografías vemos que tenemos poco peso en Norteamérica y eso sobre todo es por los vientos en contra que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Hay muchas más empresas haciendo cosas con tecnologías relacionadas con el clima en Europa y en Asia. Así que estructuralmente tenemos poco peso en Norteamérica y mucho peso en Japón y Europa. Y luego, en lo que respecta a los sectores, tenemos industriales, con mucho, es la mayor exposición que tenemos, y también tenemos muchas inversiones en tecnología, cíclicos de consumo y demás. Evidentemente, la volatilidad de la cartera está por encima de la media, pero es una cartera de renta variable, eso está claro, y que va a funcionar muy bien cuando el mundo de la inversión y cuando estas cuestiones y las políticas de los gobiernos para impulsar las nuevas infraestructuras se lancen ya definitivamente. Y teniendo en cuenta que es un fondo de renta variable, ¿cuál cree que sería la performance del fondo en un momento de performance of the fund in times of global economic recession? Yo creo que la respuesta, he olvidado decir una cosa, nosotros no hacemos derivados, no hacemos cobertura de las monedas, sí que hay una clase de acciones protegida o con hedge, para los que lo quieran, evidentemente. La experiencia que hemos tenido hasta ahora es que en la crisis financiera global, que realmente fue una recesión muy importante, la cartera tuvo malos resultados por debajo de la media, y luego tuvo muy bien en la salida de la recesión. Lo que es interesante es que en el cuarto trimestre de 2018, cuando hubo mucha preocupación sobre el crecimiento global, esa ralentización, esta cartera funcionó muy bien, y eso vino motivado, impulsado por, a pesar de que muchas de las industriales tuvieron malos rendimientos, sí que hubo algunas como Siemens, Gamesa, Vestas, productos de eficiencia energética y demás, sí funcionaron, y esas fueron mucho más resistentes, resistieron ese momento. La debilidad industrial o la debilidad de inversión entraba en áreas en las que debemos estar alejándonos. Así que mi punto de vista es que este tema se está convirtiendo cada vez en una cuestión más resistente. Todo el mundo está convencido de que esto va para adelante, pero está claro que es una cartera cíclica, no obstante. Así que deberíamos esperar que haya, si hay una caída del crecimiento global o una guerra comercial, eso evidentemente no va a ayudar a esta cartera. Good morning. Thank you very much, Simon. Hola, Simon. Buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Es muy interesante la presentación. Mi pregunta es un poco más fácil, creo, de responder que las anteriores, pero está también relacionada con el rendimiento y con la rentabilidad. Nosotros, como potenciales inversores sostenibles, no tenemos que esperar sacrificar parte del diferencial a la hora de obtener rentabilidad de esa inversión, y si es así, ¿durante cuánto tiempo?
I don't think it's that much easier. No, no creo que sea más fácil esa pregunta. No, no desde mi punto de vista. Mi punto de vista es, o tal y como yo lo entiendo, la teoría académica que cuando uno estrecha las oportunidades tiene que sacrificar rentabilidad, ¿no? Desde mi punto de vista todavía tenemos un conjunto de oportunidades muy grande si escogemos el tema adecuado, y yo creo que las inversiones van a dirigirse hacia estas áreas, a menos que las acciones empiecen un punto de partida en el que están ya sobrevaloradas. Yo creo que van a registrar buen rendimiento. No se puede decir todo de todos los temas, de todos los temas. Hay algunos que sí, otros que no. Pero si reduces, si estrechas intencionadamente el conjunto de oportunidades, yo creo que no necesitas sacrificar rendimiento o rentabilidad. Pero si nos lo tomamos desde un punto de vista de cuestión medioambiental, social y de gobernanza, yo creo que en la cartera hay muchos ejemplos donde una mala gobernanza o empresas que, por ejemplo, asumen riesgos con el medio ambiente o con la mano de obra acaban teniendo muy malos resultados. Así que, desde mi punto de vista, tener un umbral alto en lo que respecta a la calidad de la cuestión medioambiental, la cuestión de gobernanza y social y demás, las prácticas que tenga y la política que tiene la empresa, no creo que nos vaya a hacer sacrificar rendimiento. Lo que sí diría es que las valoraciones son importantes, claro. Y en el tiempo que llevamos gestionando este fondo hubo una primera fase donde las energías renovables se convirtieron en un tema muy de moda, digamos, ¿no? No había tantas empresas, esas empresas se volvieron muy caras y es verdad que ahí hubo expectativas defraudadas. Claro que ahí tenemos que tener cuidado si las empresas están sobrevaloradas. Por eso queremos tener un amplio universo de inversión y nuestro trabajo es ir escogiendo rápido, y cuando sentimos que la empresa realmente está ya sobrevalorada, entonces salirnos e irnos a alguna otra. No sé si habéis salido la oferta pública de una empresa que salió hace unas semanas, que es una empresa muy interesante, que es una hamburguesa que parece una hamburguesa realmente, pero que está hecho a partir de plantas, y se vendió en todas las tiendas en el Reino Unido. Cadenas de restaurantes fueron a comprar esa hamburguesa, y esa salida a bolsa ha sido increíble, y ahora está vendiendo al 20% de precio de salida, tiene un margen del 10% y ya se ha multiplicado por 6. Tiene muchísima competencia que va a venir de Nestlé y demás. Nosotros queríamos participar en esa salida a bolsa antes de que se duplicara el precio, pero cuando se duplicó lo vendimos. Y ahora nos sentimos un poco estúpidos, pero yo creo que es importante tener una disciplina en términos de valoración, porque no todo vale, ¿no? Esos periodos en los que las cosas, digamos, se vuelven locas y hay un tema muy restringido, entra demasiado dinero en ese tema, y yo creo que ahí hay que tener cuidado también. Simon, good morning. Hola, Simon. Voy a intentar ser claro, si puedo. Me cuesta entender por qué tu propuesta como gestor de fondo de no invertir en una empresa que tiene más del 5% de combustibles fósiles, por ejemplo, ¿por qué esa decisión es la mejor? Y quizá otro gestor de fondos pueda decir subimos al 10%, por ejemplo, porque tenemos que darles tiempo. ¿Cuándo vamos a tener realmente unas referencias que sean exactamente iguales entre todos los gestores de fondos en lo que respecta al ESG, al medioambiental, social y gobernanza? Para tener un poco, además, la idea de qué tal está haciendo qué están haciendo las empresas en todas esas inversiones, esa reconversión, digamos. Me resulta difícil explicarle esto a mis clientes. ¿Quién está haciéndolo bien? ¿Quién está analizando? Yo sé que es un análisis de abajo arriba y que vuestro análisis interno es muy sólido. Pero ¿cómo podemos comparar? Yo sé que es cruel, quizá, no decirlo, pero tenemos que hacerlo. Bueno, sí. Gracias por la pregunta. Yo creo que entiendo que no lo ponemos tan fácil como sector nosotros, pero no tengo una solución fácil tampoco.
si bien hay una serie de estándares, de normas y de etiquetas que se están desarrollando, la Unión Europea está desarrollando una, mi punto de vista es que eso es una cuestión muy restrictiva, es una etiqueta muy restrictiva que puede tener una consecuencia no prevista de llevar dinero solamente hacia una serie de acciones. Está bien que haya normas, pero puede que no sirvan para realmente arreglar las cosas. Puede que simplemente metan dinero en un número menor de valores. Estos son los valores que tenemos en cartera y quiero dar un ejemplo. Queremos ser todo lo transparentes que sea posible y hablamos de un 5% de combustibles fósiles, empresas que tengan un 5% de combustibles fósiles, y eso va a sacar a un montón de empresas, ¿no?, de nuestro universo. Por ejemplo, eso lo hemos reducido al 1% o al 2%. La empresa que tenemos, Warehouses, en recursos medioambientales, y ellos son el principal propietario de madera, de bosques de madera en Estados Unidos. Y para mí es fantástico, es una empresa fantástica para el cambio climático, para una cartera de cambio climático, porque ellos la gestionan y los administran, esos terrenos de madera, de una forma muy sostenible y muy ecológica. Los propietarios han desarrollado, por ejemplo, zonas que son para viviendas residenciales. También hay derechos de explotación minera, de minerales. Hay una parte de extracción de la que ellos también reciben unos royalties, ¿no?, de combustibles fósiles. Y esa es una empresa que tiene un 2% de ingresos que vienen de los combustibles fósiles. Yo estoy muy abierto a debatir esta cuestión y yo sé que con normas podríamos tener que vender esa empresa y lo haríamos, pero yo creo que sería contraproducente porque es exactamente el tipo de empresa en la que tenemos que invertir, porque la silvicultura tiene que ser reconocida y tiene que crecer, y gran parte de lo que hacen es extremadamente positivo para el medio ambiente. Así que nosotros queremos ser transparentes y lo hacemos a través de nuestros informes. Sé que no lo podéis leer esto, pero cualquiera que tenga interés os podemos enviar estos informes. El primero aquí es un informe de ESG, de cuestiones medioambientales, sociales y gobernanza, indicadores basados en información de terceros y que nos sirven de comparación, de referencia. Y dado que esto es un fondo de cambio climático, hemos desarrollado también en verde, hemos desarrollado una lista expandida de indicadores de clima, que es la huella de carbono, la exposición a combustibles fósiles, la puntuación medioambiental de MSCI, es decir, cosas verificables, indicadores verificables que podamos mostrar y que justifiquen nuestras razones para invertir y tratar de ser lo más transparentes posibles. Thank you very much for the presentation. Gracias por la presentación. Me preguntaba si podría compartir con nosotros un poquito cuál es el debate interno que tenéis dentro de Schroders cuando tenéis esos comités de inversión globales. ¿Hasta qué punto tenéis vosotros influencia en el resto de los equipos que hay en Schroders? Es decir, ¿cuántas de vuestras ideas acaban penetrando, digamos, en otras carteras de inversión, ¿no? ¿Sois capaces de convencer a otros gestores para que realmente tengan esas mismas visiones y que tengan esos mismos valores en sus carteras? Por ejemplo, una pregunta práctica sería, ¿significa eso que en términos generales en Schroders las carteras de renta variable tienen más peso de renovables y menos de combustibles fósiles? Bueno, yo creo que no sería correcto decir no sería correcto generalizar, que digamos que en todos Schroders, todas las carteras, o ni siquiera la mayoría de las carteras vayan a tener ese peso, ¿no? No sé ni siquiera lo que tienen todos los fondos que hay. Cada uno tiene su propio proceso y lo desarrollan, pero nosotros tenemos reuniones, compartimos información, compartimos informes y hablamos mucho. Y el trabajo que hacemos en el equipo de cambio climático se comparte absolutamente y yo creo que es útil para el resto de las carteras, sin dudas, pero es decisión suya en último término. Esto nos muestra, por ejemplo, el equipo actual de cambio climático. Son nuestros miembros, los miembros del equipo sostenible.
Andrew y Mark, y ellos tienen un papel de control para asegurarse de que nada entra en este universo a menos que ellos le hayan dado el visto bueno, ¿no? Y el trabajo, la investigación que nosotros hacemos en este equipo, yo soy parte de este consejo de Global Equity y nuestras carteras, evidentemente, sí son coherentes con este pensamiento. El resto de los fondos, el Fondo de Renta Variable Internacional, de Renta Variable Global, etcétera. Nosotros tenemos poco peso de combustibles fósiles. Nosotros tenemos más o menos estrategias que compartimos un poquito. No solamente que creamos en ello para este fondo, sino que esto es vital para el trabajo que hacemos en el equipo global también. Pero evidentemente se le da más o menos peso dependiendo de los fondos. Tenemos otro par de fondos temáticos donde tratamos también de traer esas ideas novedosas y diferenciarnos un poco de los fondos globales. Bueno, Simon, querría cerrar con una preocupación que nos trasladan muchos de nuestros clientes cuando hablamos de fondos temáticos. Ellos entienden muy bien cuál es el poder a largo plazo de estos temas, ¿no? Pero la principal preocupación es cuál es el tema que va a desarrollarse, que va a desplegarse hoy. Estamos hablando de que se desarrolle ahora, no dentro de 10 años. ¿Nos definiríamos a nosotros ahora como un megatema global donde podamos tener subtemas en los que podamos sacar partido, digamos, ya, no tan a largo plazo, porque habrá algunos que sean muy a largo plazo, así que podemos sacar partido, digamos, algo de a corto? Bueno, yo creo que es bueno mostrar esto, porque esto muestra más o menos cuál es el equilibrio que tenemos de inversiones en la cartera entre estos 5 subtemas. Hay gente que dirá, habrá gente que identificará cada uno de estos subtemas como una temática en sí misma, y como yo he mostrado antes, nosotros somos muy activos en lo que respecta a dónde invertimos, donde vemos el mayor valor, ahí vamos a lo largo de un periodo de tiempo. Yo espero que nuestro mercado, nuestro posicionamiento de mercado, nuestra propuesta sea que tengamos mejor rendimiento para aquellos clientes que se quieran exponer a largo plazo en lo que respecta al cambio climático, en varios subtemas distintos. Hay otros temas que nosotros no tocamos aquí, pero es un tema muy global, con muchas implicaciones. Las implicaciones en términos de inversión para el mercado son muy importantes, así que tenemos que tener un rendimiento, una rentabilidad más consistente, más constante, no tanto a corto plazo. Solo darles las gracias una vez más por su asistencia y, por supuesto, que cualquier duda que puedan tener, aquí nos tienen para contestarla. Muchas gracias. Thank you, Simon. Thank you.